Buenos días, queridos hermanos. Vamos a ir tomando nuestros lugares para empezar nuestro tiempo de estudio bíblico, escuela bíblica. Empecemos encomendándonos al Señor y a la palabra de su gracia. Bendito Dios del cielo, gracias por darnos la oportunidad nuevamente de seguir aprendiendo un poco más de tu Santo Espíritu. Ayúdanos en esta mañana, guíanos, dirígenos, por favor, para que todo lo que hagamos, Dios, sea de palabra, sea de hecho, en nuestros pensamientos, atendiendo las preguntas, las opiniones, Señor, todo sea para tu gloria, conociéndote más. Bendícenos, Señor, te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a continuar esta mañana con nuestro estudio Conociendo al Espíritu Santo, una serie de enseñanzas en las que estamos aprendiendo más de la tercera persona de la Trinidad. Hasta ahora hemos cubierto dos temas, varias lecciones, pero dos temas. La personalidad del Espíritu y la deidad del Espíritu. Pero esos dos temas tienen una sola cosa en común, y es que ambos nos hablan del ser. O sea, hemos estado tratando quién es el Espíritu Santo. Entonces dijimos que el Espíritu Santo es una persona, que el Espíritu Santo es Dios, que está en la Trinidad, lo que significaba su nombre, etc. Ahora vamos a ver la obra del Espíritu Santo. O sea, de aquí en adelante todo va a ser la obra del Espíritu Santo. Y hoy vamos a empezar viendo la obra del Espíritu Santo en los periodos bíblicos. Y el tema grande de que estoy agrupando varias lecciones, la obra del Espíritu en la historia redentora. La obra del Espíritu en la historia redentora. ¿Cuál es el objetivo? Aprender cómo el Espíritu ha actuado en el desarrollo de las distintas épocas bíblicas. Aquí vamos a tratar, por ejemplo, la obra del Espíritu Santo en el Antiguo y el Nuevo Testamento, o sea, la diferencia. Lo que es la lección de hoy propiamente va a ser un poco introductoria, a ver todo cómo ha obrado el Espíritu Santo en toda la historia. Vamos a ver la obra del Espíritu Santo en Cristo. Entonces, varias lecciones bajo este tema. La obra del Espíritu Santo en la historia redentora. Un resumen de la lección de hoy. El Espíritu Santo ha estado activo a lo largo de toda la historia, desde el Antiguo Testamento hasta el tiempo de la Iglesia, y lo estará en la época futura, obrando en la revelación, la redención, la formación del pueblo de Dios y garantizando la gloria futura. Ese sería el resumen de la lección de hoy. Vamos a ver si la Biblia enseña todo esto que yo he dicho aquí. Vamos entonces adelante y empecemos viendo en primer lugar que el Espíritu Santo estuvo presente en la creación del mundo. Pero antes, hermanos, lo que yo quiero en la lección de hoy, vamos a empezar con la creación del mundo, es que nosotros veamos que el Espíritu siempre ha obrado en el desarrollo de la historia. De pronto pudiéramos caer en el error de creer que el Espíritu Santo es alguien solo de ahorita, de la época de la iglesia, que en el Antiguo Testamento él no estaba, pero no, vamos a ver que el Espíritu Santo siempre ha estado obrando. Y las etapas que vamos a considerar en estos periodos bíblicos son la creación, ya lo vamos a ver, el Antiguo Testamento, el ministerio de Cristo, la era de la iglesia como tal y el futuro. Esas 5 etapas, no estoy diciendo que esas son las 5 etapas de la Biblia, solamente que esas son las 5 etapas que vamos a analizar, que el Espíritu siempre ha obrado y siempre ha obrado, obra y obrará. Él está presente en todas las etapas bíblicas. Entonces, en este primer lugar, vamos a ver que el Espíritu estuvo incluso presente en la creación del mundo. Y empecemos notándolo en la misma creación de la tierra. Un pasaje que sustenta esto, Génesis 1:2, nos dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hemos visto un poco de eso. El Espíritu, noten que aquí estamos en la creación y ya se nos habla del Espíritu. De pronto no nos dice toda su obra, pero se movía.
Y es una palabra que les he dicho que significa como que Él cubre la tierra. O sea, Él la está empollando, Él la está llevando a la realización. Pero para objetos de nuestro estudio solo nos interesa ver que el Espíritu estaba en la misma creación. Un pasaje más. En Job 26:13 dice Él: su Espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Job 26:13. Él habla de el Espíritu adornando los cielos. Pero no solamente estuvo en la creación de la tierra, el Espíritu Santo también estuvo en la creación del hombre. Génesis 2:7 nos dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Nuevamente, solo enfocándonos en que el Espíritu Santo obró. Ahí estaba. Se habla de soplar, o sea que el hombre viene a ser un ser viviente porque ahora tiene del Espíritu de Dios obrando en él. Y Job 33:4 pudiera ser como un comentario personal de este pasaje que acabamos de leer. El Espíritu de Dios, debería estar en mayúscula, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Entonces vemos, amados, solo aquí que el Espíritu Santo estuvo en la creación. Repito, solo me interesa mostrar que el Espíritu siempre ha obrado, siempre, no es algo solo de la época de la iglesia, siempre ha obrado aquí en la creación. Un segundo encabezado, vamos a notar que Él estuvo presente en todo el Antiguo Testamento. Ya luego nos vamos a tomar unas lecciones para hablar de cómo obraba diferente en el Antiguo al Nuevo. Eso no lo vamos a tratar después. Ahora solo me interesa que ustedes puedan apreciar que Él siempre ha estado presente. En todo el Antiguo Testamento, nuevamente lo vamos a dividir en unas épocas. Una época importante en el Antiguo Testamento es el Éxodo. Miremos cómo el Espíritu Santo obraba, aparece en el Éxodo. Éxodo 31 del 1 al 3 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia y en ciencia y en todo arte. ¿Quién recuerda para qué fueron llenados estos hombres del Espíritu de Dios? Para la construcción del tabernáculo. Muy bien, para hacer toda obra hermosa. Muy bien. Ya estaba el Espíritu Santo obrando. Otra época importante en el Antiguo Testamento, los jueces. Veamos que el Espíritu obró durante los jueces. Dice Jueces 6:34. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Solo notemos que el Espíritu de Dios viene sobre Gedeón, o sea, el Espíritu de Dios capacitando a los jueces. Otra época principal es la época de la monarquía, y el Espíritu de Dios lo podemos tener descrito en primer libro de Samuel 10:10. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. ¿Quién sabe quién era este? ¿A quién le pasó esto? ¿Quién fue el que le vino el Espíritu? A Saúl, muy bien. Aquí está hablando de Saúl. Saúl, para poder ser rey, necesitaba de la unción del Espíritu de Jehová. Eso no significaba salvación, luego lo veremos. Baste con notar que el Espíritu de Dios obraba. De hecho, ¿cómo se les llamaba a los reyes? El ungido de Jehová. Ungido, unción, que nos habla de la obra del Espíritu. Y otra época importante es la época de los profetas. Bueno, los profetas no es tanto como terminó la monarquía y siguen los profetas, no, más bien es como paralelo a la monarquía. En la época de los profetas, o más bien, los profetas necesitaban de la obra del Espíritu Santo. Solo un texto de referencia, Zacarías 7:12. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras de Jehová de los ejércitos
perdón, que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Noten que aquí se nos habla de el Espíritu hablando por los profetas primeros. Es importante que sepamos en qué contexto está Zacarías. A ver, pregunta. ¿Es Zacarías preexílico, es decir, antes de que los deportaran a Babilonia, o posexílico, después, en el retorno? ¿Es del judaísmo del segundo templo o del primer templo? ¿En qué parte de sus Biblias está Zacarías? Bueno, sí, en el Antiguo Testamento, pero ¿en qué parte? Los profetas menores. ¿Y en qué parte de los profetas menores? ¿Cuál es el último libro de su Antiguo Testamento? Malaquías. ¿Y el penúltimo? Zacarías. O sea, quiere decir que Zacarías está ya al final de todo el periodo que nos narra el Antiguo Testamento. Por allá en el 450 y tanto. Malaquías es el último profeta. Los profetas sí están organizados cronológicamente. O sea, Malaquías sí viene a ser el último profeta del Antiguo Testamento. Zacarías está penúltimo. O sea que ya en la etapa final hay un profeta hablando de parte de Dios diciendo que los profetas primeros hablaron con el Espíritu de Dios. Ese dato me parece importante ubicarnos en la cronología para notar entonces que toda la época de los profetas ha estado el Espíritu de Dios obrando. Vamos ahora a otra tercera etapa muy importante. El Espíritu Santo también estuvo presente en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pero esta etapa es tan importante que nos vamos a tomar una lección para eso. Entonces ahora no voy a decir nada. Simplemente que el Espíritu Santo estuvo desde la misma concepción. Ustedes saben, el Espíritu Santo fue concebido por el Espíritu Santo. Hasta su resurrección, el Espíritu Santo siempre obrando. Pero eso lo vamos a ver más detenidamente en una sola lección. Otra etapa importante que necesitamos abarcar es presente en la era de la iglesia. O sea, el Espíritu Santo también ha estado presente en la era de la iglesia. Aquí sí nos podemos detener un poquitico más que en las anteriores, porque ya estamos hablando de nuestra época actual. El Espíritu Santo hasta ahora hemos visto ha obrado siempre. Vamos a ver en la época de la iglesia. Dividámoslo. Notemos primero cómo en el puro inicio de la iglesia, en Pentecostés, el Espíritu Santo estuvo obrando. Ya desde el Antiguo Testamento se nos profetizaba una época especial del Espíritu. Ezequiel 36:25 nos dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Miren que se nos anuncia una época en la que el Espíritu Santo sería puesto en las personas. Joel capítulo 2, verso 28. Y después de esto, Dios está profetizando: derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Entonces ya se nos está anunciando una época que el Espíritu Santo vendría de manera especial, de una manera mucho más abundante. Ahora, cuando llegamos al Nuevo Testamento, por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulos 1, nosotros vemos que esa promesa todavía se recapitula. Yo leo a favor de ustedes, o mejor, vayan en sus Biblias a Hechos, capítulo 1, versículo 4. Vamos a Hechos 1, 4. Nos dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Pregunta: ¿cuántos estaban juntos? ¿Cuántos? Dice estando juntos, ¿cuántos? ¿Quiénes?
120, muy bien. Los primeros 120 discípulos que estaban esperando. El Señor había muerto, había ascendido y pues no saben exactamente qué hacer. Ahí estaban los 120. Estando esos 120 juntos en Jerusalén, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hasta ahí. Notemos entonces que se nos está anunciando. Todavía ellos tienen expectantes. Ya viene el Espíritu Santo. Ya va a llegar esa promesa anunciada. Ese número 120 se los hacía notar, como les tengo ahí en pantalla. Es una cita de Marshall. Dice un comentarista: el número 120 era la cantidad mínima de hombres requeridos para establecer una comunidad con su propio consejo, de forma que estos primeros cristianos podían formar una nueva comunidad. Entonces, el Espíritu Santo se anuncia. Ya están los primeros 120 que, digamos, técnicamente podían establecer una nueva comunidad, y en efecto, el Espíritu Santo les llegó. En el capítulo 2, desde el versículo 1 en adelante, nosotros tenemos el famoso Pentecostés, donde el Espíritu Santo llega sobre todos en lenguas repartidas como fuego, y ahí es donde nosotros podemos decir que la iglesia fue iniciada. Siempre Dios ha tenido un pueblo, pero ahora la iglesia, como el pueblo de Dios desarrollado, el antitipo del tipo del Antiguo Testamento, ha llegado la iglesia, un pueblo universal, espiritual, ya no condicionado a la tierra de Israel, a la descendencia de Abraham, sino ahora a la descendencia espiritual de Abraham. Entonces, el Espíritu Santo estuvo en el establecimiento de la iglesia, pero el Espíritu Santo también está en la edificación actual de la iglesia. Tenemos el pasaje, ahí estamos todavía en Hechos, vamos a Hechos capítulo 13. En sus Biblias a Hechos 13. Versículo 2. Hechos 13, versículo 2. Cate, ¿lo quité? Sí, no sé qué lo hundí. Está, ok. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Notemos entonces que el Espíritu Santo no estuvo solo en el establecimiento, sino que está también en la edificación de la iglesia, eligiendo, guiando a la iglesia para elegir a los misioneros Bernabé y Saulo. Y eso, hermanos, es obviamente la realidad de nosotros hoy también, que hoy día el Espíritu Santo sigue obrando en la iglesia. El Espíritu Santo sigue desarrollando a la iglesia. Por ejemplo, vamos a 1 Corintios 12 para que podamos ver ese obrar del Espíritu Santo hoy día. 1 Corintios 12:12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Hermanos, esto ya está después de Pentecostés y todavía el Espíritu Santo sigue viniendo sobre las personas, obrando, aplicándose ese bautismo que sucedió en Pentecostés, aplicándose hoy día cuando las personas creen. Ya luego nos tomaremos tiempo para hablar del bautismo del Espíritu Santo. Por ahora, repito, nos interesa ver cómo el Espíritu Santo ha estado obrando. Entonces, mis hermanos, el Espíritu Santo ha obrado desde la creación misma.
El Espíritu Santo estuvo obrando durante todo el Antiguo Testamento. Vimos en el Éxodo, vimos en los jueces, vimos en la monarquía, vimos en los profetas. Siempre ha estado el Espíritu Santo. Vimos el Espíritu Santo, bueno, no lo detallamos, pero presente en el ministerio como tal de Cristo para que la obra de redención pueda ser consumada. El Espíritu Santo obrando en el establecimiento de la iglesia y en el desarrollo de la iglesia. Todo eso, hermanos, yo creo que hasta aquí nos deja a nosotros claro que sin el Espíritu Santo no habría redención. Sin el Espíritu Santo no habría plan redentor, no habría desarrollo, no hubiese habido profetas que anunciaran, no hubiese habido un Mesías que fuera capacitado, que fuera concebido, no habría una iglesia sin el Espíritu Santo, no habría una iglesia que está siendo edificada sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ya esto nos va dejando una importante aplicación, y es que sin Él no podemos vivir nuestra vida cristiana. Pero sigamos adelante y veamos ahora en quinto y último lugar que el Espíritu Santo está presente también en la escatología. Me detuve un poquitico en la parte de la era de la iglesia, me detendré también un poquito en la escatología, cómo el Espíritu Santo ha estado presente también en la era escatológica. Aquí debo hacer una pequeña referencia. Mucho de lo que voy a citar ahora lo he tomado del libro de Anthony Joequema, La Biblia y el futuro. Entonces me voy a evitar estar citando bastante de todo, o casi todo ese material. Lo tomo de este autor. Para que notemos, hermanos, cómo el Espíritu Santo, entonces, estuvo obrando, está orando, estará orando en el futuro, pero lo precioso de lo que vamos a ver ahora es que todo eso que es futuro, el Espíritu Santo ya nos los trae al presente. O sea que muchas de las grandes bendiciones espirituales que nos esperan, gracias a la obra del Espíritu Santo, ya las podemos empezar a disfrutar. Veamos ese carácter espiritual del futuro, de la era venidera. Dice Primera de Corintios 15:44, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Hablándonos de la resurrección, nos dice que nuestro cuerpo allá será espiritual. Pregunta, ¿quiere decir eso que no será físico? ¿Qué dicen? Será físico. Espiritual no se refiere a inmaterial. Espiritual aquí es el carácter espiritual, carácter del espíritu. O sea, así como Pablo en otras partes contrapone la carne y el espíritu para indicar lo que es pecado y lo que es bueno, entonces aquí el cuerpo espiritual está contrapuesto a un cuerpo carnal, pero no contrapuesto a un cuerpo material. Eso quiere decir que en nuestra era prefutura nosotros tendremos un cuerpo guiado plenamente por el Espíritu Santo. O sea, ya no habrá carne de pecado, ya todo será espiritual. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir la palabra cuerpo aquí? Hermano físico. Ajá. Ah, ya te entendí. Ok. El sustantivo, eso sería un sustantivo. Cuerpo. Ah, bueno, bien, buen análisis que se nos habla de un cuerpo, el sustantivo, que es físico, y el carácter espiritual vendría a ser el adjetivo que está modificando ese sustantivo. Bien, buena observación, mi hermano. De hecho, cuando dice hay cuerpo animal, esa palabra animal está hablando es de pecado, y hay cuerpo espiritual. Recuerdan por allá que Santiago dice que la sabiduría que desciende de lo alto es espiritual, pero la sabiduría de abajo, entre las características que dice es diabólica, animal, a referirse que es de pecado. Entonces, allá tendremos un cuerpo guiado por el Espíritu Santo. Un texto más que nos deja ver ese carácter espiritual del futuro.
En Apocalipsis, cuando Juan nos está hablando de todas estas cosas venideras, ya al final de Apocalipsis, dice él, y el Espíritu, miren al Espíritu Santo, y la esposa, la iglesia, dicen, ven, y el que oye, diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. No nos interesa la interpretación del pasaje, solamente notar al Espíritu Santo aún en estos asuntos escatológicos estando presente. Así que, mis amados, no hemos de entender, sin embargo, que el Espíritu Santo es solo algo del futuro, sino que, como ya vimos, el Espíritu Santo está presente y lo que Él hace es traer esas cosas futuras a nosotros ahora. Nosotros estamos en aquella tensión del ya, pero todavía no. Ustedes piensan, esa palabra tan trivial que el pastor usa, no, eso es teología. Ustedes van a leer libros de teología pura y sale ya, pero todavía no. Y no piensa que están haciendo juegos de palabras bobitos ahí. No, no, no. Es teología seria. El ya, pero todavía no. Que nosotros ya tenemos un cuerpo resucitado, pero todavía no tenemos el cuerpo resucitado. Nosotros ya tenemos vida eterna, pero todavía no tenemos vida eterna. Por eso se llama la teología del ya, pero todavía no. Ya tenemos bendiciones, pero todavía no tenemos ciertas bendiciones. Eso es porque solamente las tenemos escatológicamente. O sea, la escatología ha sido traída al presente. Bueno, perdón, yo estoy utilizando la palabra escatología y no la aclaré. ¿Qué entienden por escatología? Futuro. Escatos es futuro, escatón. Y logía, estudio, el estudio del futuro. Entonces, todas esas realidades futuras, nuestra vida eterna, nuestro cuerpo resucitado, nuestra herencia, nuestra adopción, tantas bendiciones, ya las tenemos, pero todavía no las tenemos. Y ya las tenemos por la obra del Espíritu Santo que trae lo futuro al presente. Primero el hermano Adolfo y luego el hermano Robinson. No, claro, hay un montón de pasajes. Si quieres, tenlo ahí, porque de eso voy a hablar. Hermano Robinson. Todavía no es como un comienzo. Así es. Una maduración. Así es. Un proceso a donde vamos adquiriendo cada día más hasta que va a llegar a la perfección. Así es, todavía no, es un proceso, una maduración mientras llega a la perfección. De hecho, empecemos a notarlo. Bueno, primero quiero leerles esta cita de Geerhardus Vos, que precisamente nos habla de este asunto del ya, pero todavía no. El Espíritu era, en la mente del apóstol, ante todo, el elemento de la esfera escatológica o celestial, aquello que caracteriza el modo de existir y de vivir en el mundo futuro, y consecuentemente de aquella forma anticipada en que el mundo por venir ya se va cumpliendo ahora. Entonces lo que él nos está diciendo es, sí, para Pablo el Espíritu es algo del futuro, de todas las realidades, pero al mismo tiempo él nos trae todo eso y ya se empieza a cumplir. Entonces, hermanos, en esa irrupción del futuro en el presente, vamos a notar una serie de bendiciones. Vayan moviéndose a Romanos capítulo 8 para que empecemos a ver algunas de esas bendiciones, de esa dinámica de cómo lo futuro ha irrumpido en el presente, de cómo desde ya podemos disfrutar esas bendiciones que están en la era venidera. Y una primera, vamos a ver, el Espíritu y nuestra adopción. Romanos 8:14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios,
estos son hijos de Dios. Entonces ya somos hijos de Dios, porque somos guiados por el Espíritu de Dios. Por cierto, hermanos, nota al margen, ese texto es declarativo. O sea, este texto nos está diciendo que somos guiados, no que tenemos que ser guiados o que busquemos ser guiados. No, es que somos guiados porque somos hijos de Dios. Está indicando, es lo que quise decir, perdón, está indicando una realidad. Todo lo que son guiados es porque esos son hijos de Dios. No está diciendo, sé guiado para que te vuelvas hijo de Dios. No, es que si eres hijo de Dios, vas a tener de la guía del Espíritu Santo. Pues no habéis recibido, verso 15, el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Varias cosas aquí, pero solamente me enfatizo en el hecho de que somos hijos de Dios, según este pasaje. Pero miren el verso 23. Y no solo ella, hablando de la creación, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Bueno, al fin, ¿cómo así que ahora estamos esperando la adopción? Pero si ya éramos adoptados, ya éramos hijos, ¿por qué nos habla ahora de que estamos esperando la adopción? Porque ya somos hijos, pero todavía todo lo que implica ser hijos no lo tenemos. Pero ¿quién es el que lo trajo al presente? El Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el espíritu de adopción. Ahí mismo en el versículo 23 tenemos una segunda idea, y es el espíritu como primicias. Otra vez, leamos el verso 23. Aquí, hermanos, vayan a sus Biblias, no los quise colocar en pantalla para que lo podamos ver en el texto mismo. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Lo que está tratando el contexto, o sea, toda la porción, es que la creación ha sido sujetada bajo maldición y es presentada la creación como con dolores de parto, como deseando ser transformada, deseando ser librada de todo este pecado. Y se nos dice entonces que nosotros también estamos en esa actitud. Nosotros también estamos siendo, también anhelamos ser liberados de todo este pecado. Y entonces se nos habla del Espíritu como esa primicia. ¿Qué es una primicia? Me vayan a decir que la primicia es cuando te ganas el sueldo y montaste el negocio y se lo llevas allá al pastor para que tenga camioneta. No, la primicia es el primer pago, o sea, la primera ofrenda que se recibía como un anticipo de la gran cosecha que se iba a recibir. Era una primera cosecha de la gran cosecha. Entonces, el Espíritu como una primicia es como, mira, Dios nos está diciendo, mira, te tengo grandes bendiciones, tengo mucho para ti. Te doy una primicia que garantiza la gran cosecha. ¿Pero es la gran cosecha? No, todavía no. Es la primicia. Pero nos garantiza que habrá una cosecha futura. Entonces, la gran cosecha futura, el Espíritu Santo como primicia, nos las trajo al presente. ¿Qué iba a decir mi hermano? Ya voy para allá. Ya voy para allá. Trata mejor, hazme pregunta por si dije algo que no es confuso para que en el desarrollo no te me adelante. Pero estás conectado. Bien, hermano. Tercero, el Espíritu como garantía. Aquí está el texto, mi hermano. Efesios, vamos a Efesios. Movámonos ahora a Efesios. Efesios 1:13. Bueno, les tengo el 14 porque es donde propiamente se nos habla de la garantía, pero le damos el contexto. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad,
el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Ya vamos a ir al sello, pero es necesario conectar la idea. Espíritu Santo de la promesa. Y aquí viene el verso 14. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces se nos está diciendo que el Espíritu Santo es unas arras, un arrabón, la palabra griega, es una garantía de que recibiremos la posesión que ya tenemos. Notan otra vez ese ya, pero todavía no. No es que no tenemos nada. No, aquí nos dice las arras, es la garantía de una herencia por adquirir. No dice adquirida, ya es nuestra. Pero el Espíritu Santo es la garantía, no es toda la herencia ya es nuestra, pero no la podemos disfrutar todavía. Entonces tenemos la garantía. Mira, ciertamente vas a llegar allá. Es un poquito como el anillo de compromiso, ¿no? Cuando el varón se enamora y le promete el cielo y la tierra a aquella dama, entonces le dice, ¿te quieres casar conmigo? Y le pone el anillo de compromiso. ¿Ya están casados? No. ¿Ya pueden darse besitos y pasar juntos y todo? No. ¿Se pueden ir de luna de miel? No. Pero ya ella sabe que ese hombre le va a dar el cielo y la tierra que le prometió, y ese hombre ya sabe que esa mujer va a ser para él. Mientras tanto va preparando todo para finalmente tener ambos su posesión adquirida. Entonces miren lo que aquí dice, que ya es nuestra, pero el Espíritu Santo es la garantía. Él trae el futuro al presente. Otro texto clave aquí, en esta misma idea, es 2 Corintios 1:22, pero dice la misma idea. No vamos a ir allá, simplemente por citarlo, para los que tomen nota. Y en la última imagen que quiero traer es el Espíritu como sello. Ya lo leímos aquí en el 1:13, pero solo por variar el pasaje, vamos al capítulo 4, verso 30. Está ahí en el 1:13, pero vamos al 4:30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hay un día de redención, pero ya lo tenemos, no. Pero el Espíritu Santo entonces viene a ser ese sello que nos garantiza que llegaremos a esa redención. La redención claramente aquí es algo escatológico, es algo del futuro, de la era venidera, pero no lo tenemos ya. Y el Espíritu Santo entonces viene a hacer una labor de ese futuro, traerlo al presente por medio de su morada. Luego vamos a tomarnos toda una lección para qué es el sello del Espíritu Santo, pero baste ahora que Él trae el futuro al presente. Entonces, hermanos, todo esto, y pudiéramos hablar de otras más, pero todo esto nos deja ver cómo el Espíritu Santo trae el futuro al presente. Cuando uno estudia del Espíritu Santo, uno no sabe si está estudiando el presente o el futuro, porque el Espíritu Santo tiene esa labor de, sí, estamos en la era presente, edificando la iglesia, dando pastores, maestros, dando dones, etcétera, pero todo eso anclado a la era venidera. Dice Anthony Joequema. Perdón, no les tengo la cita en pantalla. La leo. Para Pablo, el Espíritu significa la irrupción del futuro en el presente, de modo tal que los poderes, privilegios y bendiciones de la edad futura ya no son disponibles a través del Espíritu Santo. Amén. Preciosa verdad, mis hermanos. Vamos a pasar a la actividad. Solo la leo. Vamos a tener nuestra actividad, los minutos que nos quedan. Ya les doy paso a algunas preguntas. Leo la actividad y ya la resolvemos. Esta primera actividad vamos a relacionar todos esos pasajes con el periodo bíblico que corresponde. Entonces, ahí están los mismos periodos que tratamos ahora en la lección. Ustedes van a leer esos versículos y van a decir en cuál se ubica. Más pasajes de los que traté en la lección. Ninguno de esos fueron los que tratamos ahora en la lección. Todos son nuevos. Y en segundo lugar, de manera de aplicación, responder la pregunta: ¿qué implica para nosotros hoy
que el Espíritu Santo traiga lo futuro al presente. Ya vimos la teología, no hice ninguna aplicación. Entonces vamos a hacer juntos las aplicaciones. Entonces resuelvan las dos y ya nos reunimos para discutirlo. Vamos a orar. Dios del cielo, gracias por tu Espíritu Santo, que nos anima hoy en la edificación de la iglesia, pero que nos ancla a esa era por venir, que nos da esperanza de que ciertamente, Señor, nuestra vida no se trata del aquí y el ahora, sino que hay una era venidera. Gloria a ti, bendito Espíritu, gloria a ti, Señor Dios, gloria a ti, Santo Dios Trino. Amén.